A todos nos fascina la ciencia ficción, pero cuando la realidad supera la ficción, inmediatamente nos cuestionamos y empezamos a mostrar nuestros temores más ocultos. Esto es lo que viene sucediendo en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos y el resto del mundo ante la sustitución de policías humanos por policías robots. Espera, ¿policías robots? Sí, como lo estás escuchando. Ante el incremento de los crímenes en la ciudad de San Francisco, en California, se ha tomado la decisión de financiar e incluir policías robots asesinos para frenar la delincuencia. Policías de metal y tornillos con potencial letal patrullando las calles. Suena increíble, pero a la vez es aterrador para muchos. Antes de continuar viendo este video sobre la increíble tecnología detrás de los robots policías de San Francisco, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, estarías al día con todos nuestros próximos videos sobre inteligencia artificial, robótica y tecnología en general. No te los querrás perder. Suscríbete ahora y continuemos con el video. El martes 29 de noviembre de 2022, la policía de San Francisco, junto a los supervisores civiles de la ciudad, aprobarían mediante votación el uso de robots policías letales para combatir el crimen. Una semana después, la decisión sería revertida por protestas de movimientos civiles. Sin embargo, la policía ya cuenta con estos robots en sus filas para hacer cumplir la ley cuando la nueva votación se lo permita. Más allá de esto, ¿nos toma por sorpresa esta noticia? Pues la verdad es que si eres fanático del cine de ficción, probablemente recordarás la década de los años 80 cuando se produjo el lanzamiento de una película que todos recordamos, Robocop. Aquello que nos pareció en su momento una verdadera locura, como llenar las calles de policías robots para frenar la delincuencia, hoy es una realidad no solo en San Francisco, sino en otras importantes ciudades del mundo. ¿De dónde salió esta controvertida decisión de la ciudad de San Francisco de incorporar en las fuerzas de seguridad los llamados policías robots? Bueno, para empezar, debemos decir que la ciudad de San Francisco, en el estado de California, es una de las ciudades con los mayores índices de crímenes y asesinatos en todo el país de los Estados Unidos. Para ponerte más claro, la más reciente investigación por el Hoover Institution, un instituto de investigación de la criminalidad, han dejado bastante claro que la ciudad de San Francisco se ha vuelto en un periodo muy corto en uno de los lugares más peligrosos de los Estados Unidos, incluso superando a Compton, California, una ciudad donde pandillas y narcotraficantes se baten a duelo a diario. Pues bien, allí, en la prestigiosa ciudad de San Francisco, sede de compañías como Uber, Lyft, ahora se registran niveles de criminalidad y asesinato más altos que los del 98% de ciudades restantes de los Estados Unidos. Tal es la inseguridad de los habitantes de San Francisco que tienen la probabilidad de 1 en 16 de ser víctima de la violencia callejera contra su propiedad y su persona. Con todo este panorama desalentador y ante la creciente incapacidad de los organismos policiales, la incorporación de una ayuda extra ya se ha estado debatiendo y en las próximas semanas podríamos ver la votación definitiva que le permita a las autoridades usar estos robots de forma pública. Una medida controversial que ha llevado a tomar esta decisión drástica, pero necesaria para frenar el crimen. ¿Cómo son los robots policías de San Francisco? Ahora bien, ¿cómo son estos policías robots que han causado tanto revuelo? Si tu fantasía era ver esta suerte de androide mitad humano y mitad robot, similar a Robocop o Terminator, en el caso de San Francisco no es así. Afortunadamente o desafortunadamente, según lo quieras ver, este robot no tiene características humanoides ni nada por el estilo. Más bien, su apariencia es de un mini tanque de guerra que está armado hasta los dientes, presto para una batalla en algún campo de batalla. Solo que en este caso, ese campo será de asfalto en la calurosa ciudad californiana. Este robot policía dispone de un lanzagranadas, varias ametralladoras y fusiles antimaterial de calibre 50. Nada mal, ¿eh? Además, cuenta con visión telescópica y por supuesto un arsenal de balas autorrecargables, listas para liquidar a un criminal en cuestión de milésimas de segundo. En pocas palabras, cuenta con todo un armamento militar. Por ello, su potencial para matar está incluido entre sus capacidades. También resiste muy bien las caídas y las detonaciones de material explosivo. Así que, aunque está destinado a aniquilar delincuentes, puede desempeñar otras tareas como desactivar bombas o penetrar espacios para gente común. En este punto, conviene recordar que no es la única vez que un proyecto de esta magnitud se implementa. De hecho, en otros países, la presencia de robots policías en lugares de interés es algo bastante común, y no estamos hablando de ciudades o países plagados de crimen. Todo lo contrario, estos robots ya patrullan las ostentosas Dubái o Singapur. En el caso de Singapur, su robot policía es llamado Javier,
un prototipo desarrollado por la agencia de tecnología HTX. Este oficial de metal se caracteriza por identificar comportamientos irregulares y notificar en tiempo real a la sede central de la policía para que ésta actúe y aplique correctivos al infractor. Es lo que han llamado los propios ciudadanos de creadores como dos policías robots soplones. Javier es capaz de detectar a quienes están fumando en público o vendiendo productos ilegales o conductores que transitan por las aceras y bicicletas mal estacionadas, entre otros. Es importante recalcar que estos robots, por lo tanto, no cuentan con armas ni tienen potencial para asesinar delincuentes, solo informan a la policía de tales situaciones. Ahora, hablemos de robots policías de Dubái. ¿Cómo un país de lujos, oro y Ferraris con una criminalidad tan reducida tenga este tipo de androides en las calles? La respuesta es muy simple. Recuerda que se trata de Dubái y allí hay que proteger la riqueza, el dinero y el poder. Estos androides policías empezarán a verse con más frecuencia en las calles más transitadas de ese país. De hecho, las autoridades estiman sustituir 1 de cada 4 policías humanos con un robot. La apariencia de este humanoide es alucinante, ya que cuenta con algunos elementos similares a la fisionomía humana combinados con elementos digitales de última generación destinados a identificar crímenes, infractores del tránsito e incluso detectar prófugos de la justicia. Finalmente, un caso adicional que podemos mencionar es Japón. Allí, los androides han empezado a ocupar lugares importantes en la seguridad de hoteles, aeropuertos, terminales de autobuses, sitios turísticos, entre otros. Aunque no son exactamente policías robots, pueden detectar situaciones potencialmente peligrosas o irregulares, sobre todo en las aduanas y terminales aéreos. Muchos de estos androides, como los destacados anteriormente, cuentan con relativa autonomía, mientras que otros son manejados por los humanos mediante control remoto y las decisiones las toma esta misma persona. La inteligencia artificial ha permitido innovar numerosos procedimientos e incorporarse en numerosas profesiones y actividades del ser humano. Solo para darte un ejemplo, relaciona al tema de este video. En la ciudad de Chicago, también en los Estados Unidos, investigadores de la Universidad de Chicago han desarrollado una inteligencia artificial para predecir crímenes con hasta un 90% de precisión, según los desarrolladores. Gracias a una enorme base de datos y de entrenamientos en probabilidad estadística, esta inteligencia artificial puede detectar con hasta una semana de antelación si una persona va a cometer un crimen, cuál será ese crimen, a qué hora se llevará a cabo e incluso la calle exacta donde podría suceder. Entonces, volviendo a los policías robots, ¿es esto algo malo para la humanidad? ¿Nos estamos excediendo en las libertades que le damos a los robots y la inteligencia artificial? Sobre este particular, aún muchos se muestran recelosos debido a los peligros que esto puede significar. Dotar de autonomía a los robots policías, por ejemplo, para neutralizar a un delincuente, tiene connotaciones éticas que aún no han sido resueltas, tal y como en el pasado, donde la trama de las películas como Robocop o Terminator, las máquinas se vuelven contra las personas. En este momento ha surgido el mismo temor y la polémica está servida. En el caso de la policía de San Francisco, ellos han dicho que el uso de estos robots solo se producirá en situaciones de causa mayor y potencialmente muy peligrosas. Será una opción más y siempre como último recurso. Más allá de estas afirmaciones, muchos ciudadanos aseguran de que luego de aprobarse esta ley, los robots serán utilizados para controlar cada movimiento o acción, al mejor estilo de la novela 1984. Sea cual sea tu posición sobre este tema, hay dos elementos de gran importancia. Uno, la protección de la vida de los ciudadanos es una prioridad. Y segundo, es una tarea del Estado reducir los índices de criminalidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Con esta idea en el aire, también es indispensable considerar cuáles son las ventajas y las desventajas de los robots policías para la comunidad y para toda la nación. Empecemos por las ventajas. Debido a la resistencia de este tipo de androides, son perfectos para realizar patrullajes y exploración en áreas remotas o de difícil acceso para un policía humano. Esto a la vez es muy positivo porque puede detectar bombas de manera inmediata, alertar al cuerpo de seguridad y evacuar la zona con mayor eficiencia y rapidez. Todo en conjunto evitará que los policías humanos se expongan y se evite su deceso en una situación de alto riesgo. La segunda ventaja es que los policías robots pueden ser muy eficientes para realizar patrullaje en diferentes zonas las 24 horas del día, 365 días del año, lo cual se traducirá en la reducción de agentes policiales en las calles para estas tareas. Por otro lado, pueden abarcar un radio aún mayor y lograr el monitoreo de zonas de alta peligrosidad. La disminución del número de policías humanos puede implicar mejoras contractuales para los trabajadores de la ley. Y la tercera ventaja evidente es la sensibilidad y precisión de la inteligencia artificial en los robots policías para identificar comportamientos sospechosos. Como tal, puede alertar a los agentes de seguridad y a los propios ciudadanos con prontitud, a los primeros para que impongan los correctivos y a los segundos para que estén en un lugar seguro. Esto es muy importante, sobre todo si se trata de actos de terrorismo en lugares
lugares concurridos. Pero como no todo es color de rosas, también debemos mencionar sus desventajas. Lo primero y lo más evidente es la ausencia de sentimientos y habilidades humanas en los robots que puedan llevarlo a tomar decisiones sin ningún tipo de componente ético o moral. Esto se traduce en el uso exagerado de la fuerza, violencia policial y muerte injustificada o errada, pues existen factores que entran en juego en el crimen que el robot desconoce, puesto que solo está programado para matar. La segunda desventaja es una de las más preocupantes, es la violación de la privacidad. Al estar dotados de cámaras de vigilancia, visión nocturna y detectores de movimientos, es muy probable que accedan a información visual de carácter privado sin que las personas lo sepan. Podría ser un control absoluto sin nuestra autorización o conocimiento. Y una tercera desventaja que puede ser fatal son los errores de programación o funcionamiento de estos robots policías que los puede conducir a cometer crímenes o herir a personas inocentes. La autonomía total o parcial del robot en la toma de decisiones entraña unos problemas de carácter legal que aún no se han resuelto. ¿Qué sucede con los heridos que no tienen nada que ver en un enfrentamiento entre un robot policía y una banda de delincuentes? Esto es algo que debemos considerar. Como has visto a lo largo de este video, la integración de los robots a los cuerpos policiales es una realidad. Es el siguiente paso para garantizar calles seguras y ciudadanos felices, pero ¿estamos en el camino correcto? ¿Acaso no estamos llevando las cosas demasiado lejos? ¿Pudieran materializarse nuestros temores más profundos cuando las máquinas se vuelvan contra los humanos al mejor estilo de las películas de ciencia ficción? Al final tú tienes la última palabra como ciudadano y como ser humano que ve surgir la inteligencia artificial a pasos cada vez más rápidos. ¿Qué opinas de este video que acabas de ver? Deja tus comentarios sobre el tema y comparte este video con tus amigos y familiares. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por ahora esto es todo y nos vemos en un próximo video.